eran impunes y se le vino el imperio abajo gracias a denuncias como las tuyas, Mariana. Bueno, la verdad es que la Argentina va a tener verdad, justicia y condena por primera vez gracias a Elisa Carrió, que fue quien denunció junto a Juan López, Paulo Oliveto, Mariana Stillman, Fernando Sánchez y tantos otros de la coalición cívica, la asociación ilícita en el año 2008. Yo me sumé en el año 2007 fundando la coalición cívica en Santa Cruz. Hacía 14 años que no se fundaba un partido político allá. Y la realidad es que yo en ese momento estudiaba ciencia política. Quien me impulsa a participar en política en Santa Cruz, tierra del origen de esta matriz de corrupción, fue Elisa Carrió, porque fue la única dirigente política junto a periodistas como vos, como Jorge Lanata, como Alfredo, personas que yo reconozco tanto, que han estado en el primer momento donde muchos callaban. Entonces ella fue la única referente política que de manera minuciosa describía esta matriz de corrupción y a cada uno de estos personajes. La realidad fue que, gracias al impulso de ella, luego muchos de nosotros mantuvimos activa esa causa, haciendo distintas ampliaciones y presentando numerosas pruebas y testimonios. Esto que relata el fiscal Mola, él hace explícitamente, ¿no? Presenta alguna parte, yo estuve declarando más de 6 horas de mi testimonio. Y la realidad es que yo no solo hoy soy diputada nacional, en ese momento era solo una ciudadana más, referente de un partido político. Fui testigo presencial de la primera mano, digamos, de todo lo que fue esta organización criminal, esta asociación ilícita, ¿no? Que lo que hizo fue montar desde el Estado una organización criminal, que lo que hizo fue robarse fondos públicos a través de licitaciones direccionadas para beneficiar a su testaferro, una invención, lo que ha sido Lázaro Báez. Ahora, déjame decirte algo. Muchos hablan respecto a si la vicepresidente, hay pruebas que la involucrarían directamente como responsable de esta asociación ilícita. Ella es autora material e intelectual como jefa de esta asociación ilícita. Pero además hay cuestiones que tienen que ver con herramientas administrativas, donde ella sí usó la lapicera, firmando sendos DNU, beneficiando directamente a su testaferro y socio Lázaro Báez. Lo hablamos más de una vez con Claudio Saboya, con Tato y con Luis Suyas. Los DNU que firmó Cristina. Son innumerables. Tanto Néstor Carlos Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, que usó la lapicera para beneficiar a Lázaro Báez en sumas y flujos megamillonarios. No solo mediante un DNU, varios simultáneos desde el año 2003, Néstor Carlos Kirchner, desde el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el año 2015. Sino también un fideicomiso, que en realidad era un fideicomiso que se creó en el año 2001. Yo le pido por favor a la audiencia que preste atención a lo que dice Mariana Zubik y a todos, porque es una información que no se suele vincular con la causa vialidad. Claudio, Luis Gasulla, Tato, presten atención, porque este dato es fundamental, y muy probablemente lo use el fiscal que tiene la causa bastante bien organizada. Este fideicomiso, como te decía, se crea en el año 2001. Imagínense la situación de la Argentina en ese año. Era un fideicomiso que lo que hacía era recaudar fondos de una tasa de gasoil. Lo que hace Néstor Kirchner cuando asume la presidencia en el año 2004, mediante un decreto, modifica la naturaleza de este fideicomiso y lo que hace es direccionar como beneficiario, incluir como beneficiario a la Dirección Nacional de Vialidad. Luego lo que hace Cristina Fernández de Kirchner cuando asume el poder es aún más grave. La Auditoría General de la Nación, el entonces y adorado Leandro Despuy, y el Ministerio, el sector de jurídicos del Ministerio de Economía le advierten a la vicepresidenta actual y entonces presidenta que esto era absolutamente ilegal. ¿Qué hace la vicepresidenta que recibe esos informes? Redobla la apuesta y mediante un decreto firmado con su lapicera, ahí usó la lapicera, lo que hizo fue no solo dar vía libre
para que la Dirección Nacional de Vialidad sea la exclusiva beneficiaria de esto, sino que además dicta otro decreto, y este fue un DNU, por el cual le da a Lázaro Báez 64 millones en aquel entonces pesos. Para hacer una ruta. A ver, perdón, para acompañar el contexto, Claudio, se entiende, ¿no? Yo recuerdo, este era un decreto que iba para hacer autopistas en el país, no para la obra pública en Santa Cruz y Lázaro Báez, y lo direccionó. Vos lo recordás, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente. Sí, Luis, y aparte había una cuestión que ayer se tocó también en los alegatos, cómo se alimentaba a la Dirección Provincial de Vialidad para evitar la ley que controla las obras públicas a nivel nacional y después decir, bueno, yo no sé, yo estaba en la Nación, no sé lo que pasaba en Santa Cruz, que es lo que se intentó hacer durante todo este juicio. Bueno, un poco lo que está contando Mariana vuelve a acercar esa distancia que hay entre Buenos Aires y Río Gallegos. Déjenme, Tato, bueno, todos, Laura, la mesa, y Mariana y Luis también, que aporte un dato que me lo acaban de dar en Comodoro Pi. Hay una causa vialidad A, que es la que está hoy en el Tribunal Oral, pero hay una vialidad 2, una causa vialidad 1, pero hay una vialidad 2 y vialidad 3. Vialidad 2 tiene que ver con la Dirección Provincial de Vialidad y están investigados y van a ser todos procesados en Santa Cruz, porque se supone que llevaron el curro, el mecanismo, desde la provincia hasta la Nación. Y otra causa, ruta vialidad 3, que es contra todos los gobernadores y vicegobernadores, excepto Sergio Acevedo, que cuando le dijeron tenés que pagar sobreprecio del 30% para las obras de Lázaro Báez, renunció y se fue. ¿No es así, Mariana? No solo eso. Recién creo que Claudio mencionaba Saúl el tema de vialidad provincial. Esto en los alegatos, tanto Mola como Luciani lo mencionan, que es algo interesante de entender. Cuando se crea esta corporación, esta organización criminal, ¿no? Una de las cosas que hacen es, Néstor Carlos Kirchner, apenas asume la presidencia de la Nación, instruye a los legisladores del Frente de Todos en Santa Cruz a que armen una ley donde le daban a vialidad provincial potestad total, violando la Ley Nacional de Obra Pública. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que quería hacer Néstor Kirchner? Lo que quería hacer era, de algún modo, distribuir las responsabilidades penales posteriores luego que esto se descubra. ¿Qué hace Sergio Acevedo cuando asume la gobernación? Desde Asuntos Jurídicos le hacen un informe y le dicen, mire, esto es improcedente. En realidad es una ley para encubrir una ilegalidad. Una coima. Entonces Sergio Acevedo veta esa ley. Y lo que hace, siguiente, efectivamente, por 2 razones, Sergio Acevedo, 3 razones, renuncia a la gobernación. Una de ellas fue porque no aceptó certificados por anticipado, eran aproximadamente $600.000 en aquel momento, para beneficiar a Lázaro Báez. Bueno, nuestro respeto a Sergio Acevedo. Te quieren preguntar Laura, Tato Yan, Luis Gasulla, pero yo quiero hacerte una última pregunta y dejarte con ellos y acompañarte y seguirte preguntando. La pregunta es, Luciani no es un héroe, porque hay que empezar a comprender que son funcionarios públicos que hacen lo que tienen que hacer, pero hay que cuidarlo igual. Absolutamente. Mira, en esta Argentina y en esta estructura de impunidad que se montó durante tantos años, porque estamos hablando de una asociación ilícita que lo que hizo fue sostener esta organización criminal durante 12 años en la Nación y 30 años ya lleva en la provincia de Santa Cruz. Es realmente para destacar, y más con los antecedentes que tenemos de persecución y muerte de fiscales que han intentado investigar. Entonces, es muy destacable el accionar de Luciani y de Mola. Y dicho sea de paso, yo no tengo ningún respeto por Dugan, ¿no? Pero qué mala persona hay que ser para escribir el tuit que escribió, ¿no? Qué mala persona tenés que ser para dejar entrever que, o para que no se piense que cuando vos escribís ese tuit diciendo, oh, Luciani está cometiendo el mismo error que Nisman, estás envalentonando y empujando a gente a hacer cualquier cosa, ¿eh? No podés ser tan mala persona, podés pensar lo que quieras, podés ser un día decir una cosa y el otro día otra y andás a ver quién te cambió la opinión. Pero no podés escribir el tuit que escribiste, Dugan, porque sos una mala persona. Y estás en una pantalla, por más que sea una porquería,
en muchos horarios, donde te ve mucha gente. Compartamos el tuit, por favor, y vamos a las preguntas. Dale. Luciani y Nisman se parecen en algo. Los dos hicieron una denuncia falsa contra Cristina. Nisman no pudo sostenerla y se suicidó, atemorizado de que saliera a la luz su corrupción y sus mentiras sobre la causa. Primero tendrías que revisarte lo que dijiste vos antes sobre el escándalo de las coimas de Vialidad y de la ruta del dinero que hay y de Lázaro Báez. Y después tendrías que mirarte un poco al espejo. Dale, Laura. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Me quería centrar en la figura de Lázaro Báez, santacruceño, cajero de un banco, y un poco en la línea de lo que Luis planteaba en la hipótesis de su editorial, que hasta el momento él se mantiene, amaga con que podría hablar, pero no habla, ¿no? La pregunta es si crees que se puede quebrar en algún momento Lázaro Báez y por qué hasta ahora no habló. No habló porque es él el protagonista de todo esto, junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No habló porque fue el beneficiario directo y principal. No habló porque involucraría a todos sus hijos, a quienes hizo participar de este plan criminal y empujó a la cárcel, ¿no? No habló porque hay un tema que tenemos que comprender, el daño cultural y moral que significó este plan criminal, más aún en Santa Cruz, donde ya esto está hace 30 años. No puede pisar más Santa Cruz, Lázaro Báez, ¿no? No, a ver, hay un tema que tiene que ver con corrimientos de los parámetros básicos de lo que para todos entendemos que está bien y que está mal. Pero Mariana, perdón, ¿y por qué amenaza con hablar? Por ejemplo, este audio que escuchamos hace un rato. A ver, fue una amenaza, creo, en una conversación particular, no fue un mensajito para que se entere Cristina, digamos, para ver qué le puede sacar a Cristina, claro, ¿no? Claro. Quizá, ¿no? No exactamente. sé. Pero bueno, a ver, ya estamos en elevación a juicio. Debió, en todo caso, arrepentirse antes de esto, ¿no? Bueno, y además el fiscal acaba de decir, también con precisión, Lázaro se enriqueció, como Cristina, ilegalmente, mirá. De no comprometer el ejercicio imparcial de la función pública, se pretende evitar el favoritismo, la arbitrariedad por parte del Poder Adjudicador. Señores jueces, las 51 licitaciones analizadas quebrantaron este principio. Porque el objetivo, y lo vamos a ver bien claro, creo que a partir de la audiencia de mañana, fue eliminar la competencia para que Lázaro Báez fuera beneficiado ilegalmente con obras y recursos públicos millonarios. Pero también, señores jueces, se avasallaron otros principios, como el de publicidad y difusión de las actuaciones, la transparencia en los procedimientos, la razonabilidad del proyecto y la ejecución, la eficiencia de la contratación para cumplir con el interés comprometido, la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. Y lo digo, señores jueces, con profunda tristeza. En este juicio se pudo observar claramente cómo se profanaron burdamente todas las normas y reglas que deben regir la contratación pública. Perdón, impresionante el nivel de precisión de Diego Luciani. Está siendo ayudado por un equipo espectacular, ¿eh? Y sigue la línea, hay que decirlo esto también, de la elevación a juicio de Gerardo Policita y Carlos Maíquez, ¿eh? Hay que decirlo porque es muy importante. Cuando uno ve la línea, yo me leí el expediente completo, el de elevación a juicio, lo sigue perfectamente. Y además, hoy dijo Alfredo Leuco algo que es muy valioso, Tato, te doy el pie para que le preguntes a Mariana. Dijo, el expediente, no es que los expedientes hablan, el expediente grita, porque yo te diría que tiene tanta prueba cuando uno la desarrolla y la plantea en detalle como los cuadernos de la corrupción, Tato. Sí, Luis, a ver, voy a poner un poco de... voy a cambiar un poco de sintonía en la que estamos todos. Yo fui a Río Gallegos, Mariana ni se debe acordar, año 2007, 2008, hace muchos años, y esto que estamos viendo ahora, que está contando el fiscal Luciani, Mariana Zubich, que no era diputada, ya lo contaba, ya lo denunciaba, yo me acuerdo perfecto. Perdón, más, Tato, menos detalle. nosotros cuando nos llegó la primera, cuando a mí me llegó la primera versión de la denuncia de Lilita Carrió, yo sabés lo que dije, se lo dije a Lilita Carrió. Para Lilita, digo. Bueno, pero antes de que lo contara Lilita... Parecía una cosa monstruosa. Mariana ya lo contó. ¿A dónde voy? Esto se sabe hace 14 años. Y todavía estamos hablando de él, a ver cómo termina este juicio.
Obviamente que hay mucha gente que desconfía de la justicia. 14 años para comprobar algo que ya se sabía. Tato, se sabe desde antes. Desde antes. Con el amo del feudo, los colegas de Opi, Lasaña y Pancho Muñoz. Exactamente. Por eso mi pregunta para Mariana es, Mariana, ¿cómo termina esta película? ¿Vamos a seguir con este baile por siempre o esta vez es el capítulo final de la película? Bueno, a ver, hay dos análisis que hacer respecto a nuestro sistema judicial. Entonces sabemos que hay varias instancias posteriores a la condena para que la vicepresidente termine presa. Eso va a suceder. Va a suceder. Eso va a suceder. Va a ser condenada. Y al menos va a tener de prisión domiciliaria por un tema de edad. Va a tener 70 años. Mira, yo te voy a decir una cosa, esto que vos recordabas. Cuando yo empecé en política, me decían dos cosas. Que era imposible, que nadie iba preso en la Argentina, Sí. y que son todos iguales. Entonces me decían, mira, lo que vos estás haciendo es una total y absoluta locura, creo que lo era. De hecho, nos trataban de locas. Y una de las cosas porque déjame decirte que en una tierra donde no hay justicia, la verdad es sinónimo de locura. Y lo que sucedió en Santa Cruz es que la omertá convirtió a toda una sociedad en un fenómeno que se ha visto también a nivel nacional, que es el síndrome de la ceguera moral. Y esto que vos decías, que se veía en todas partes, muchos no lo querían ver o te decían que no existía. Y lo que se oía, y lo que todos te decían que no existía. Entonces había ceguera y sordera. Y eran gritos sordos los nuestros, allá a 3.000 kilómetros, porque una cosa es desde acá, y otra es estar en la tierra donde te persiguen, te queman negocios, te amenazan, ¿no? Yo la verdad me tuve que ir de Santa Cruz. A mí esta causa me atravesó la vida. Y esa es la realidad. Yo no voy a dejar de repetir que en el libro del origen de Mariana Zubik se cuentan varias cosas. Bueno, primero no voy a dejar de disculparme nunca, porque yo estuve en la casa del papá de Mariana Zubik, ya fallecido, y me contaba unas cosas que yo no las podía creer. Y Mariana Zubik, cuando hablé con ella, y me contaba las estancias de Lázaro Báez, y lo que pasaba dentro de esas estancias, y sobre las bóvedas que estaban en esas estancias, y que después quisieron convertir en vinotecas, yo no lo podía creer. Pero si vos me preguntás a mí, yo estoy seguro de que eso existía, porque después encontré otros testimonios. Bueno, y hablemos, no quiero decir nada más para que no, hay una causa abierta, hay un juicio oral abierto, pero habló de matriz de la corrupción el fiscal. Y esto es muy importante, porque cuando vos hablas de matriz de la corrupción, hablas del corazón, del mecanismo de cómo lo hicieron. Mirá. Este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que a la manera de una figura en espejo replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias, no es que considere que existe una corrupción ordinaria o que vea algo de ordinario en la realización de actos de corrupción. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo. Y durante ese largo tiempo, la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. Es tan articulado, Diego Luciani, tan articulado, explica tan bien los detalles, que yo les digo como productor de televisión, está para hacer un documental con agregados mientras que habla. Con agregados, dibujitos, testimonios, fechas, libretitas,
porque está contando, Luis, ayúdame y después preguntá, después te invito a que preguntes a Mariana Zubik, está definiendo y articulando un sistema que yo digo, muchos lo conocíamos y lo denunciamos y lo describimos en distintas investigaciones, pero tiene la articulación completa. Vos tenés un resumen, ¿no? Dale. Sí, hay una articulación completa y que si hay una condena aquí, seguramente se abrirá, como vos decías, la causa Otesur y también causa Cuadernos va a estar muy comprometida, Cristina. Vamos con la placa con algunas de las conclusiones de las primeras 2 días de alegatos. Rápidamente, dale. Austral Construcciones recibió ventajas y adelantos financieros sin certificar las obras. Sí. Existió un plan limpiar todo, que vos lo describiste anteriormente, con los chats entre noviembre del 2015 entre Lázaro Báez, José López, con el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Lázaro y los Kirchner eran amigos y socios comerciales. Alberto Fernández, como testigo, en su rol como testigo, reconoció el vínculo entre Báez y Kirchner, pisando el palito gracias a la gran pregunta que le hace el fiscal Luciani. Los Kirchner anularon la competencia en Santa Cruz. Hoy, punto por punto, explicaron por qué, para favorecer a Báez. Y las empresas de Báez eran una cáscara vacía, una ficción, dicen el primer día de los Déjame que alegatos. te diga una cosa. Las veces que nosotros vimos los peritajes, donde había una sola grúa para 4 obras, era un escándalo. Eso no se permite. O sea, le quitan la obra a cualquier empresa que no tenga los elementos necesarios. Le quitan la obra y a Lázaro Báez se la dejaba. Continúa, por favor, dale. 25 de las 51 obras no las terminó y tuvo adelantos financieros en gran parte de esas obras. Lo que yo le quería preguntar, Luis, a Mariana es, en el 2008 ustedes denunciaron una matriz que Luciani describía, que tenía otros empresarios como protagonistas. Y la pregunta es, en este cuarto gobierno kirchnerista, con Alberto Fernández, ¿hay negocios con la obra pública? Bueno, la verdad es que aún no estamos avanzando en algunas cosas, ¿no? Estamos investigando otras, probablemente. Sucede que en esta etapa, probablemente en Santa Cruz, sucede que en esta etapa se encontraron con las arcas vacías, ¿no? Claro. Entonces, y además lo que se robaron es tan enorme. Miren, una de las cosas que tenemos que remarcar es la complicidad escandalosa de la Unidad de Información Financiera, que no solo encubrió a Cristina Fernández de Kirchner, sino que le impidió a los argentinos la recuperación, por ejemplo, de 70 millones de dólares de dinero de Daniel Muñoz. Esto fue un trabajo extraordinario que hizo en su momento Federici a cargo de la Unidad de Información Financiera. Enseguida vamos a conectarnos con él, que está en los Estados Unidos, para seguir hablando. Hizo un freezing de esos activos en Tours. Un freezing, frizó esos activos en colaboración con la Unidad de Información Financiera en Tours and Caicos, y lo hizo de manera inmediata. La Unidad de Información Financiera, en este momento de crisis extraordinaria de la Argentina, donde están viendo a ver de dónde sacan dólares, impidió a los argentinos la recuperación de esos 70 millones de dólares, entre otras cantidad de situaciones que podrían en este momento venirnos muy bien con lo que es la extinción de dominio, que es la recuperación de lo robado. Y atención que hay una técnica de la UIF, ahora no sé si tiene información Federici, pero se lo voy a preguntar. Luna Montes, por favor, sigan este nombre y este apellido. Claudio, ¿me ayudás? Que debes tener información. Luna Montes, número 2 de la UIF, que pidió renunciar y no la dejan renunciar, es una técnica, y pidió renunciar, y creo que renunció anticipadamente, porque la UIF planteó el sobreseimiento de Cristina en esta causa y dijo, no, esto es un escándalo. Por favor, necesitamos saber qué pasa con esa mujer, ¿no? Con esa funcionaria, ¿no, Claudio? Es lo que publicó La Nación, fue una gran noticia de este fin de semana y Mariana y otros compañeros de su bancada han hecho una denuncia, han ampliado una denuncia que ya estaba hecha, por supuesto, en encubrimiento de Lázaro Báez y de Cristina por parte de la UIF. Hoy, en este fragmento que pasaste, el fiscal Luciani dijo, a diferencia de lo que hizo la UIF, la mencionó, es poco habitual que pase eso, porque fue un papelón. Ese papelón queda cada vez más expuesto con la cantidad de pruebas que encuentra y que desarrolla el fiscal. Como el querellante dice, no vi nada. No, ahora creo que no hay que acusar. Una locura. Déjame que salude a Mariano Federici, aunque sea unos minutos, le agradecemos porque está en los Estados Unidos, hizo un esfuerzo para atendernos. Mariano, gracias por atendernos. Vamos directamente al punto, que es esta causa en la que el fiscal Luciani
tomó buena parte de las pruebas que aportó la UIF, además de Vialidad, con Javier Iguacel entonces a la cabeza. Está claro que es importante y que el alegato de los fiscales está siendo muy contundente, ¿no? Hola Luis y a todos, a todo el equipo, hola Mariana, un placer estar con ustedes. Sin duda es un alegato contundente, sólido, bien estructurado, bien planteado, basado claramente en la solidez que tienen las pruebas. Las pruebas son irrefutables, han sido irrefutables, no han sido controvertidas a lo largo de toda la exposición que ha tenido el debate, y por lo tanto es por eso que el fiscal se encuentra tan bien posicionado ahora para sostenerlas, para defenderlas en el marco de su acusación, sin lugar a dudas. Y sobre el trabajo de la UIF, que parece derrumbado ahora con la nueva administración, ¿qué tenés para decir, Mariano? Bueno, tengo para decir que claramente hay ahí una conducta delictiva, digamos, ¿no? Para mí esto no es solamente así, digamos, alarmante, o no recuerdo bien cuál fue el término que utilizó Luciani, pero digamos, no es solamente un papelón, un mamarracho lo que ha hecho la UIF, sino que es un delito. Es un delito, por eso estoy muy de acuerdo con la denuncia que planteó la coalición cívica, creo que también con Juan López, denunciando no solo el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, sino también la maniobra de encubrimiento. Acá hay claramente una sospecha de encubrimiento que debe ser investigada a fondo y que se refuerza, creo yo, con esta noticia de la cual tomamos conocimiento ahora este fin de semana, de la renuncia de la vicepresidenta. Yo quiero saber, y por eso también aplaudo la presentación que hizo Juan Manuel López el lunes, pidiendo que se requiera copia de esa renuncia para ver qué fecha tiene y en todo caso si es anterior a la presentación de la UIF pidiendo la solución. Estamos hablando de la vicepresidenta de la UIF, ¿no? De Luna Montes, ¿sí? De Luna Montes, si es anterior esa renuncia, hay que citarla de inmediato a Luna Montes para que explique por qué a 3 meses de haber asumido el cargo renuncia. ¿Qué fue lo que motivó esa renuncia? Digamos, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que atestiguó dentro de la UIF? ¿Cuál fue la maniobra de encubrimiento? Que esa es mi conjetura. ¿Cuál fue la maniobra de encubrimiento que la llevó a ella a querer abrirse de esto, ¿no? Eso es algo que se tiene que investigar a fondo, creo, Luz. Y Mariano Federici, déjame que te empiece a hacer las últimas preguntas, de nuevo agradeciéndote porque nos quedamos cortos por la intensidad del programa. Pero, a ver, ustedes investigaron lavado de dinero. La ruta del dinero acá tiene lavado de dinero. Hay lavado de dinero y hay delito de parte de Cristina cuando está involucrada en Vialidad y en la ruta de dinero K. Otesur y los Sauces, la ruta del dinero K, Vialidad, los cuadernos de la corrupción, no son una misma causa, pero la matriz es la misma y el delito de lavado se encuentra presente en todas esas causas, ¿no? Bueno, claramente es un punto muy importante el que acabas de señalar, porque los tribunales argentinos, por razones de practicidad y de economía procesal, fragmentan a veces distintas etapas de una maniobra que hay que entenderla como una maniobra global. Acá esta causa que ahora está en juicio es muy importante porque acá se está probando el delito precedente, los hechos de corrupción, la defraudación al Estado, que es donde donde roban al Estado argentino los fondos de los argentinos. Ahora, después ese dinero es lavado en el circuito internacional, pasó por múltiples jurisdicciones, ahí es donde lo enganchamos a Báez en varias jurisdicciones y le congelamos varias cuentas, y eso es lo que se investigó en la ruta del dinero acá, y ahí la UIF, durante nuestra gestión, le insistió al juez Casanelo que la procese también a Cristina Fernández de Kirchner, porque no puede ser que Cristina no haya sabido por dónde estaba circulando todo ese dinero que iba a terminar después de vuelta, volviendo a su patrimonio. Ahora, y esa es la etapa final en Otesur y los Sauces, donde se pagan las comisiones. Déjame que te diga, Florencia, te quiero agregar acá, Florencia Donovan. Tanto sabía que un día, vos te vas a acordar, Florencia, porque publicaste una nota hace muchos años en La Nación, que fue el único día que el euro oficial estaba más caro que el euro blue, porque ese día o esos días habían salido valijas de Buenos Aires hacia el exterior
con lavado hizo de mover dinero el Lázaro dólar. Báez. Y Cristina lo manda a llamar a Lázaro, y ese testimonio es el de Leonardo Fariña, que le cuenta Báez a Fariña en la ruta del dinero acá. ¿Estoy mintiendo? ¿Se entiende lo que digo, Florencia? Sí, no, eso fue, había varias cosas. Por un lado, primero estuvo el euro hasta más barato acá en Argentina que en Europa, cosa rarísima. Cualquiera que viaja sabe que acá el euro es mucho más caro, porque era en el momento en el que tras la muerte de Néstor Kirchner había que desprenderse de los euros. Los euros, como Luis, vos bien sabés, había billetes de mayor denominación que el dólar. Entonces vos podías atesorar una mayor cantidad de dinero en menor espacio. Por eso era que se usaban los euros en el mercado negro. Entiendo. Y todo el mundo se enteró. Luis, si me permitís, hay varias anécdotas en el mercado financiero, en la City porteña, sobre este episodio, porque recorrieron varias casas de cambio y cuevas de la City porteña buscando quién les hiciera la operación. Se movieron más de 100 millones. Hablan de fugadores de divisas y fueron los principales fugadores de divisas, pero no solo de divisas, sino de divisas que pertenecían a los argentinos, de divisas robadas, de la nuestra. Esa es la que fugaron ellos. La que dice hoy, ¿no es la que dice hoy el diputado, ¿cómo se llama? El diputado Marino, ¿no? Los fugadores. Bueno, Mariano Federici, gracias por atendernos, perdón por el poco tiempo, pero en el buen sentido nos está tapando la intensidad del programa. Mariana, le quedan muchas jornadas, varias jornadas a Diego Luciani, y va a elegir la última jornada, como corresponde, para acusar. Así es, sí. Yo te digo algo, me levanto tempranito para mirar los alegatos. Sí, es tan sanador para una santacruceña esto. No les puedo explicar, y para mí en lo personal, por lo que pasó mi familia, es realmente muy sanador. Mi hija estudia Derecho y lo está mirando y está entendiendo ahora muchas cosas también. Mi familia toda, ¿no? Empiezan a mirar y hoy se cobra dimensión de las cosas que hemos enfrentado y del valor inconmensurable de Elisa Guerrió, porque una cosa es denunciar ahora, ¿eh? Ahora hay mucho valiente con coraje ajeno ahora en la política. Sí. Ahora todo